En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno, ve, él va. Al otro, ven, y viene. A mi criado, haz esto, y lo hace. Al oír aquellas palabras, se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Estamos comenzando la preparación de la Navidad, el Adviento, y estamos preparando la casa para la llegada del Señor. Y por eso la Iglesia, con mucha sabiduría, pone delante de nuestra mirada cada día de estas 4 semanas alguna cosa que nos invita a reflexionar sobre lo que va a ocurrir, la llegada de Cristo. Para entender este Evangelio de hoy, para entender bien lo que va a ocurrir, hay que hacer un poquito de memoria. Nosotros somos católicos, nuestros padres lo han sido, nuestros abuelos, bisabuelos, etcétera. Bueno, de generaciones y generaciones. En España predicó San Pablo, predicó Santiago, y ustedes tienen apellidos españoles, la inmensa mayoría, y por lo tanto tienen en su sangre la misma sangre que nosotros. Pero no siempre ha sido así, no siempre ha sido así. Decimos en español que cuando hay confianza da asco. Es una expresión un poquito así, pero cuando hay confianza significa que uno a veces pierde el respeto. Y a veces se nos olvida quién es Dios y quién es Cristo. Se nos olvida. Hay confianza y da un poquito de asco. Se nos olvida quién es Dios, el respeto que le debemos. Los antiguos, muchísimo antes del nacimiento de Cristo, pero miles de años antes, identificaban a Dios con las fuerzas de la naturaleza. Cuando uno estudia historia de las religiones, las huellas que han quedado de los dioses antiguos, prácticamente todos ellos eran dioses ligados a alguna fuerza de la naturaleza. Por ejemplo, el sol, el viento, los mares. Estaba el dios del mar, los romanos, los griegos le llamaban Neptuno. Estaba el dios de los volcanes, y ahí viene la palabra volcán, le llamaban Vulcano. Las fuerzas de la naturaleza que ellos experimentaban tan grandes, tan poderosas, pensaban que eran las manifestaciones de la divinidad. Había el dios del trueno, por ejemplo, los nórdicos le llamaban Thor. Había el dios de los bosques, había el dios de la caza o la diosa de la caza. Es decir, eran dioses, pero que en realidad eran la naturaleza, no eran personas. No se puede amar a un bosque, te puede gustar un bosque. Qué bonito este bosque, qué a gusto me siento en él. Amo este bosque, amo esta playa, amo esta montaña, pero no es igual. Una de las cosas que va a incorporar, a añadir el judaísmo es la personificación de Dios. Dios es una persona. Dios no es algo, el trueno, el viento, la montaña, el río. Dios es alguien, es una persona, es alguien. Esto es un gran paso adelante en la historia de las religiones. Pero este alguien, que ellos llaman Jehová o Yahvé, es la misma palabra, Yahvé, este alguien está muy lejos. Aún así, los judíos, comparándose, decían, está escrito en la Biblia, ¿qué pueblo tiene un Dios tan cercano como el nuestro? Está muy lejos, pero está mucho más cerca porque es alguien. Alguien que está lejos, pero al fin es alguien. No es un árbol, no es una encina, no es un roble, no es un pino, no es una montaña, no es una cascada, no es un río, es una persona. Bien, los judíos creen en alguien lejano, pero alguien. Ahora de repente les dicen a los judíos, este alguien todopoderoso que ha creado el universo, que ha creado las estrellas, que ha creado todo lo que existe, este alguien
se va a hacer hombre. Este alguien va a nacer en una cueva. Este alguien va a morir por ti. Muchos judíos no fueron capaces de aceptarlo. Entraron en crisis. Esperaban al Mesías, pero esperaban a un profeta, no a un Dios hecho hombre. Y cuando le anunciaron, ya está aquí el Mesías, ¿dónde? ¿Dónde está el Mesías? Mira, ha nacido en una cueva pobre, mísera. Ay, no puede ser. ¿Dónde está el Mesías? Ha muerto crucificado. No puede ser. No le creyeron. Esperaban al Mesías. El Mesías vino y como no vino como ellos pensaban, no creyeron en él. Dice San Juan, pero a los que creyeron en él les da poder para ser hijos de Dios. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Cuando uno entiende que este alguien se ha hecho hombre, que este alguien todopoderoso se ha hecho un bebé, que es lo que vamos a contemplar en Navidad, un bebé. Todos sabemos cómo es un bebé, la cosa más frágil del mundo, la cosa más indefensa del mundo. No tiene para defenderse nada más que a los brazos de su mamá y a los brazos de su papá. No tiene nada para defenderse. Ahí está también su fuerza. Y cuando este Dios todopoderoso se hace un bebé, se hace un niño de pecho, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Despreciarle y decir qué poca cosa? ¿O decir, bueno, tiene suerte de que yo le dé algo a este niño indefenso? O por el contrario, tenemos que decir, Dios mío, qué suerte tengo yo. ¿Cuánto me amas? Que siendo Dios todopoderoso, hayas nacido tan poquita cosa para estar a mi lado. Hayas vivido como uno de nosotros, hayas conocido el frío, el calor, la enfermedad, el hambre, los disgustos, las alegrías, la muerte. Señor, ¿cuánto me amas? Por eso la Iglesia pone esta lectura. La podemos leer y no entenderla. Después de esto que os he dicho, la entendemos mejor. El centurión le dice a Jesús, no soy digno de que entres en mi casa. Y Jesús dice, nadie tiene tanta fe como este hombre. No soy digno, Señor. Yo te veo a ti y te veo a ti como te veían aquellos, un hombre de 30 años que predicaba, enérgico, o un crucificado que era un guiñapo, torturado. Te veo a ti como te veían ellos, los pastores que acudieron a la cueva de Belén, un chiquitín en brazos de su mamá. O te veo a ti, aún más débil que el bebé de Belén en la Eucaristía, que es un pedacito humilde de pan. Yo te veo a ti y no digo qué poca cosa. No digo qué suerte tienes tú de que yo te admita en mi casa, sino que digo, Señor, qué suerte tengo yo de que tú me admitas en tu casa. Qué suerte tengo yo de que tú vengas a vivir conmigo. Qué suerte tengo yo de que tú, siendo Dios, alguien todopoderoso, hayas querido venir y hacerme compañía. Repito, no podemos entender lo que es la Navidad sino desde la humildad. Qué suerte tengo yo de que el Señor va a venir a mi casa. Qué suerte tengo yo de poder comulgar. Qué suerte tengo yo de que el Señor me dé un abrazo que me perdona. Qué suerte tengo yo de que el Señor se fije en mí y me diga que me quiere. Con esta actitud, con la humildad, y solo con esta actitud podemos acoger al Dios que se hace humilde para poder estar entre nosotros. Que así sea. De pie, por favor.